Regreso, bienvenidos. Estamos conversando con Juan Carlos Cruz, asesor del Papa en la Comisión para la Tutela de Menores, también con Marcial Sánchez, historiador especialista en temas religiosos. Gracias por darse el tiempo y esperarnos en la pausa comercial, en nuestros compromisos comerciales. Y les preguntaba la posibilidad de generar una comisión, una investigación que permita revelar las atrocidades que también Chile no puede quedar al margen, y también tiene una historia. De maneras aisladas sí hemos conocido, pero habrá un lugar y un espacio para generar esta investigación. Por ejemplo, una línea telefónica, un lugar donde las personas que deseen o sientan que pueden contar lo que han vivido, puedan hacerlo. Marcial, ayúdame tú primero y luego Juan Carlos. Sí. Mira, Tonka, no es que se pretenda hacer, tiene que hacerse. Y te voy a explicar por qué. Porque hoy día somos el único país en América Latina, de acuerdo, que ha abierto las puertas en este tema y está empezando a sacar la basura bajo la alfombra. Gracias a Juan Carlos, obviamente, y a otras personas más, de acuerdo, que han sido capaces de poder ir adelante con todo este tema. Entonces, hay que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y yo soy un convencido que en el caso de Chile, nosotros tuvimos el Estado de Chile hasta el año 1925, tuvo una ligación directa con la Iglesia, pero Chile es un país valóricamente cristiano. Y yo sinceramente creo que esta comisión tiene que nacer desde el seno del Estado, pero con una relación directa con la Iglesia. Tiene que existir ese contexto, y te explico por qué. Porque obviamente hay que llegar a los archivos tienen que abrirse. Hay que también trabajar con la justicia. Por lo tanto, yo creo que es posible, y yo espero sinceramente que el presidente o la próxima presidenta de este país tenga la entereza para poder caminar, ¿de acuerdo? Y este país obviamente vuelva al redil que le corresponde, y la Iglesia Católica asuma más que la culpa, sino su responsabilidad hoy día como una entidad privada, pero también como institución que hoy día tiene la mayor cantidad de red de colegios en Chile. Escuchemos solo al margen, perdona, Mario. Sí, perdona. Sí, solo al margen, decirte que yo también soy católico, y siempre le he dicho, y Juan Carlos sabe, ¿por qué tenemos que irnos nosotros? Que se vayan otros. Qué buen punto. Que se vayan los pedófilos. Es decir, yo soy católico. Yo estuve ayer dando un curso hablando de la nueva iglesia, que tiene que ver, que parte desde el magisterio del Papa Francisco, es decir, la nueva iglesia, hacia dónde tenemos que apuntar. Y bajo ese contexto yo lo estoy diciendo, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que hacerlo, es decir, no nos podemos seguir haciendo los lesos, y Juan Carlos tiene toda la razón. Y con esto, y ahora sí que termino, así como Juan Carlos fue perseguido, ¿de acuerdo?, durante años, no solamente él y otras víctimas, se me viene a la cabeza, no sé, Jaime Concha con los maristas y otros más, habemos otros también que hemos sacado la voz y no nos hemos pasado bien también. Por eso que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Y yo ya lo dije en otro medio, yo estoy disponible, igual que Juan Carlos también está disponible. Yo creo que hay un grupo que perfectamente podemos avanzar en este terreno. Por eso que no vengan a decir que no están las personas. Escuchemos detrás también... mío está la historia de la Iglesia en Chile, hay una sociedad que se llama Sociedad de la Historia de la Iglesia en Chile. Ahí estamos disponibles, hagámoslo. Estamos disponibles. Escuchemos también la respuesta de Juan Carlos, pero antes de eso, también veamos algo que es verdaderamente inédito, y es un acto de valentía frente a la atrocidad. Escuchemos el siguiente testimonio, las palabras del Papa. Hermanos y hermanas, ayer la Conferencia Episcopal y la Conferencia de los Religiosos y de las Religiosas francesas han recibido la relación de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada de evaluar la amplitud del fenómeno de las agresiones y de las violencias sexuales sobre menores desde el 1950 en adelante. Resultan lamentablemente numerosos y considerables. E anche la mia vergogna
Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido y mi vergüenza por la demasiada larga incapacidad de la Iglesia de ponerlas al centro de sus preocupaciones. Aseguro mi oración. Y recemos todos juntos: a ti, Señor, la gloria, y a nosotros la vergüenza. Este es el momento de la vergüenza. Aliento a los obispos y a ustedes, queridos hermanos que han venido aquí a compartir este momento, y a los superiores religiosos, a que continúen a realizar todos los esfuerzos para que dramas similares no se repitan. E invito a los católicos franceses a que asuman sus responsabilidades para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos. Reitero y recalco un acto inédito, la mía vergüenza, en palabras del Papa Juan Carlos, cuando estamos hablando de la falta de una comisión que haga lo propio, como se hizo en Francia, aquí en Chile, siquiera comenzando además con un hotline, con un teléfono donde puedan acudir las propias víctimas. Juan Carlos. Mira, Amaro, bueno, primero comparto absolutamente lo que dice mi amigo aquí, Marcial. Marcial es un hombre que yo respeto mucho, que desde un principio ha estado siempre al pie del cañón tratando de ayudar no solo a mí, sino que a un montón de víctimas, como él decía. Nosotros tenemos que tener una comisión. De hecho, cada país debería tener una comisión. Perdón. Entonces, las personas están, pero al mismo tiempo, esas personas tienen que ser absolutamente independientes. Que si hay, no necesariamente solo católicos, sino que como en Francia, quizás podríamos tomar ese modelo, donde hay judíos, donde hay ateos, donde hay católicos, pero todos son expertos en alguna de las cosas que nos mueven. ¿Ah? Entonces, para evitar muchas veces escrúpulo o remordimiento o lo que sea, que a veces alguna gente dice, bueno, yo no puedo decir esto en la iglesia porque la voy a destrozar. No, desgraciadamente aquí hay que sacarse el parche fuerte de la herida. Tenemos que sacar, lo digo siempre, ese tumor, porque si sacamos el tumor hay que hacer una quimioterapia, porque si no vamos a tener una metástasis. Entonces yo encuentro que es fundamental que tengamos una comisión absolutamente independiente, donde de todos los obispos y el nuncio colaboren y entreguen todos los archivos. No como ahora, que muchos de estos obispos delincuentes que tenemos en Chile, y tengo que reconocer que el Papa ha nombrado a varios que son un lujo de personas, pero se encuentran con la vieja guardia, y las tensiones y peleas son tremendas, pero tienen que aparecer todos los documentos. En Chile es uno de los países que se han destrozado documentos y que están escondidos en la nunciatura. Perdona, Tom. No, solamente para el detalle. Antes, solamente un paréntesis. Ustedes dicen que están dispuestos muchas personas para conformar esto. Quiero solamente contar algo, una experiencia como programa. Hubo una época donde hablamos sobre el tema de los maristas. Se generó una serie de situaciones que tuvieron mucha visibilidad comunicacional. Yo quiero contar que el teléfono de bienvenidos del programa, y acá los que vivimos ese momento acá, me pueden corroborar, no paraba de sonar. Todas las personas querían contar lo que les había ocurrido o les estaba ocurriendo. O sea, hay una necesidad urgente de contarlo, de expresarlo, de buscar y hacer justicia de alguna manera. Quería hacer ese paréntesis porque me parece súper importante contarles lo que vivimos como programas. Por favor. Es que es fundamental, Tonka, y yo personalmente, y te lo agradezco a nombre de mucha gente que quizás no tiene esta plataforma de poder estar adelante tuyo y decírtelo, te lo agradezco de corazón, a ti y a todo el equipo de Bienvenido, Amaro, y tú y todos los que trabajan ahí, que han ayudado. No puede ser
que en Chile todavía tengamos casos como los maristas, como, un sinfín de casos que están archiprobados, que son culpables, y todavía no haya justicia. ¿Tú sabes cómo se sienten esas víctimas? Entonces, yo entiendo que a veces a mí me digan, ay, pero te vendiste al enemigo. Yo no me vendí a ningún enemigo. Yo sigo siendo yo, diciendo lo mismo. Nadie me ha comprado y yo siempre... Pero por otro lado, entiendo a diferentes víctimas que han vivido horrores y no tienen justicia y vienen de partes donde, por ejemplo, no tienen la posibilidad de encontrar a un Juan Pablo Hermosilla y poder pelear, ¿sabes? Por eso nuestra fundación para la confianza ha tratado de ser eso. Es una de las fundaciones que tiene más credibilidad en Chile. Y tenemos, por ejemplo, nos conseguimos una cosa que se llama la línea 1515, la línea libre, donde tú marcas el 1515, llamas y te atiende un psicólogo y te ayuda. Si las cosas son muy graves, mandan a la PDI. Sí. Pero es que es impresionante que eso no se haya, que no nos destroce el corazón y no nos mueva una sed de justicia espantosa. Perdona que... No, por favor, decir que... No, para nada, de eso se trata. Decir que está pendiente nuestra abogada Bárbara Salinas, que quiere hablar justamente de este punto. Pero también algo que quiero poner en el tapete. ¿Cómo estamos como sociedad? Cuando una víctima se atreve a contar lo que le pasa, lo que le pasó, o en un medio de comunicación, en su familia, ¿cómo reaccionamos? No recuerdo ahora el nombre, quiero que me ayude Marcial porque lo debe tener. Con el caso del cura Renato Poblete. Y cuando una mujer se atrevió a contar su verdad en un noticiero, ¿qué pasó? Y eso a mí fue lo que más me impactó, cómo alguien se atreve, pese a todo, a expresar su vivencia, su historia, el dolor. Revivirlo. ¿Cómo paga Chile? Qué terrible. Quiero esto solamente para darle pie, que vamos a ver una nota del Departamento de Prensa sobre Marcela, gracias por el nombre, lo había olvidado, Marcela. Vamos a ver una nota del Departamento de Prensa sobre la doble vida de Renato Poblete para luego que comentemos sobre este caso y en particular cómo reaccionamos como sociedad. Muy bien. Fue a toda una generación en el año 1987. Su llegada al Hogar de Cristo es uno de los hitos del recorrido por Chile. También se convirtió en el momento más importante de un cura que 5 años antes de este día se había convertido en capellán de esta obra, Renato Poblete. Que vamos a visitarlo un momentito para que usted también ruegue por todo el hogar. Actuó como anfitrión de Karol Wojtyła frente a decenas de integrantes de la iglesia que a duras penas intentaban acercarse. También ante todo un país que estaba atento a cada uno de los movimientos del líder católico. Estamos en la tumba de uno de los hombres más extraordinarios de la iglesia en nuestro país. Si bien su interacción con el soberano del Vaticano fue mínima, su participación en la histórica visita refleja la relevancia de su cargo en la obra que inició Alberto Hurtado, la figura capital de los jesuitas en Chile. Un año después de su nombramiento, en 1983, Renato Poblete lanzó la Cena de Pan y Vino, iniciativa que buscaba reunir fondos para el Hogar de Cristo. Ya desde entonces, públicamente se le reconocía como una especie de heredero del legado del primer santo católico de Chile. Estas cenas construirían también sus vínculos con la élite política y económica, bajo el discurso de ayudar a los más pobres. De hecho, el costo de la cena es muy bajo, pero sí cobrando una suma elevada, de tal forma que sea una forma de dar una donación a la obra del Hogar de Cristo. Una obra que le dio tribuna para aparecer de manera regular en los medios de comunicación. Acá, por ejemplo, inaugurando un hogar para niñas embarazadas. Se da un llamado, yo creo, más que nada a los papás, para que realmente eduquen a sus hijos en todo lo que es la vida sexual. Ya a estas alturas, según la investigación de la congregación jesuita, Poblete mantenía una doble vida, con relaciones sentimentales estables durante su ejercicio sacerdotal y, lo más grave, cometiendo abusos incluso con menores e involucrándose en un aborto. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Año tras año, en la Cena de Pan y Vino validaba su figura como voz autorizada cada vez que se hablaba de solidaridad o austeridad.
aunque también para otro tipo de gestos, como cuando fue invitado a bendecir la inauguración de este centro comercial. La caminata finalizó frente a la tumba del padre Hurtado. Y claro, el proceso de beatificación de Alberto Hurtado blindaría todavía más su perfil. Espero realmente que esto sea para animar a todas las personas a seguir su ejemplo, más que este momento de entusiasmo, animar y recordar tanto dolor todavía que hay que superar. Era una época en que rechazar su llamado a colaborar era impensado para cualquier figura política, del espectáculo o deportiva, que seguramente ignoraban por completo el oscuro perfil privado de Poblete. Nosotros hemos comprometido a que rezar por Iván para que le guarde Dios y el Padre Hurtado bien la cabeza y bien los pies, para que siga siendo realmente ese astro y pueda seguir siendo una inspiración y orgullo para todos los chilenos. Ese perfil público le permitió incluso ser un mediador válido durante el secuestro de Christian Edwards en 1991. Envió mensajes utilizando su llegada a los medios, incluso fue el emisario que pagó el rescate. Un solo pago que el que hice yo. ¿Dónde se concretó ese pago, padre? Bueno, se concretó, iban a ver ustedes en la carretera Panamericana Sur. 18 años como capellán del Hogar de Cristo determinaron el perfil supuestamente impoluto de Poblete. Tras su retiro de ese cargo, se sucedieron los homenajes y condecoraciones. Contento con todo lo que se ha hecho. Muy feliz, gracias a Dios. Hoy, este mensaje, entregado el año 2000 como parte de un decálogo de la solidaridad, cobra otro sentido, sabiendo la doble vida que llevaba y los delitos que habría cometido. Sí, evita hacer cosas que a los otros les molestan. O sea, el último es el central de todo el cristianismo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, haz a otros lo que te gustaría que te hagan a ti. De todo esto, claro, poco se sabía públicamente en esa época. Su perfil de discípulo del sacerdote más famoso de Chile lo acompañaría hasta su muerte. Un momento muy simbólico. 9 años después de estas demostraciones de aprecio popular, el escenario es totalmente distinto. Qué importante escuchar también a Juan Carlos cuando habla de la urgencia de la conformación de una comisión. Marcial, lo mismo, también lo señalaba. Y ser enfático en uno de los puntos, la quema de evidencia que ha habido. Pero además lo importante, la prescripción. Bárbara Salinas, desde una perspectiva legal, tiene también ángulos a tratar. Bárbara, la palabra es tuya. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la palabra. A ver, muy breve. Yo conozco de cerca esta realidad como profesional, representando a víctimas también, y me parece que un tema muy relevante es el problema que tienen hoy día las víctimas, que se han demorado muchos años en denunciar por razones obvias, y es que no tienen acceso a la justicia civil, por decirlo así, la justicia de los hombres. Esto por un problema de prescripción, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una cuestión que hay que zanjar, porque existe efectivamente ahora, desde 2017, la posibilidad de que estos delitos sean imprescriptibles. Pero ¿qué pasa con todos los cientos de víctimas hacia atrás? Eso es lo que yo me pregunto, porque esas personas terminan finalmente entregando testimonio, participando en una investigación, colaborando, revictimizándose, pero en definitiva no se va a obtener una condena. Entonces yo ahí pongo el punto y creo que la única manera de zanjarlo es modificar la legislación, cosa que es bastante compleja, o de lo contrario que la Iglesia realmente haga una investigación canónica que implique la condena, la expulsión, la reparación y el reconocimiento a la verdad de las víctimas en esa calidad. Y Bárbara, ¿qué herramientas tiene hoy día, más allá de la denuncia, una persona que haya sufrido una situación como esta, o esa es la única? Es que es la única, porque lo que pasa es que si el delito se cometió, ya prescribió la acción penal, estamos hablando dependiendo entre 5 a 10 años, en la práctica no existe la posibilidad de ser víctima e iniciar un proceso de investigación. Ojo, igualmente hay fiscalías que han abierto investigaciones. Yo hoy día quiero hacer también un reconocimiento a la labor que ha realizado Brisexme, que está investigando alrededor de 10 congregaciones distintas con cientos de víctimas que son hoy día personas adultas, pero que ya tienen su vida absolutamente truncada por producto de estas severas violaciones y abusos sexuales. Yo creo que necesitamos reencontrarnos con el tema. Perdón, sí, por favor, adelante. ¿Te puedo decir una cosita para Bárbara? Bárbara, gracias por trabajar por las víctimas. Se necesitan más personas como tú y te lo agradezco de corazón. Y Bárbara, mira, Jimmy Hamilton, Vinca Jackson y nosotros logramos que el Congreso pasara esa ley
de la no prescripción, la no prescripción de los delitos. Pero y tratamos, no te explico, la de reuniones y que hubiera una ventana para los casos que fueron atrás y nos cortaron. Sí. Nos quedamos contentos porque por lo menos Chile ahora, de ahora en adelante, ya no se va a poder, pero tú tienes toda la razón que esas víctimas están sin justicia y mira, yo no sé cómo decirlo, pero clama al cielo. ¿Cierto? Sí, yo te agradezco a ti, al contrario, a esa gestión y lograr esta ley. Y efectivamente yo recuerdo haberte escuchado en otros programas comentar sobre lo mismo, esta lucha para que esto fuera con efecto retroactivo, para que la gente lo entienda en sencillo. Bueno, increíble además que no se haya podido hacer con efecto retroactivo, lo que da cuenta de lo que efectivamente fue nuestro tema de conversación, esos poderes fácticos que aún existen y que dan cuenta y reflejan cómo también el Papa está muy solo en esta cruzada. Quisiera agradecer la presencia de Juan Carlos en este panel, agradecer también la presencia de Marcial y Bárbara, también tu input en este alcance, en una conversación que queremos asumir y queremos seguir teniendo, porque es muy importante también que a través de los medios de comunicación sigamos ventilando estas temáticas. Corto, encantado, como palabra de cierre, encantado, Marcial. Muy corto, solamente sumarme a lo que dijo Juan Carlos con respecto al programa. Me recuerdo perfectamente, Tonka, cuando abrimos, ustedes fueron los primeros que abrimos estos programas, abrimos estos temas, y estos temas tienen que seguir en la palestra, las víctimas lo necesitan. Por favor, no se olviden, porque salió ahora el tema francés. Este tema de la comisión la estamos empezando a trabajar, no es cosa de decir las cosas por decirlas, pero hay un tema clave. En toda comisión hay justicia histórica. Es súper importante también para las víctimas. De acuerdo, que esto quede registrado, que efectivamente esa persona sufrió y la reparación se hará ahora. Totalmente. Y ahí tenemos que ver cómo se va a generar. Pero lamentablemente, por nuestro compromiso con auspiciadores, para algunos y no para otros. Nos quedamos con esa frase. Juan Carlos, gracias. Marcial, también un abrazo. Nos tenemos que reencontrar en los próximos días para seguir conversando, para seguir insistiendo. Gracias a ustedes por lo que están haciendo. Muchas gracias.